Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Ya estamos a martes 2 de marzo y el día de hoy vamos a compartir en el libro del profeta Isaías, y la iglesia nos va a trasladar hasta San Mateo. Antes de comenzar, pidámosle al Señor que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento y que esta palabra la asimilemos, la hagamos vida, para que sirva, para que nosotros recapacitemos, para que cambiemos, que de verdad la palabra tenga un efecto en nuestra vida, que no sea nada más de leerla, de tener un poquito de instrucción o de información, sino que sea alimento a nuestra vida para que de verdad, con la fuerza del Espíritu Santo, cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, como dice San Pablo. Esto, sin la ayuda y la fuerza de Dios, no lo podemos hacer. Por lo tanto, suplicamos su ayuda y suplicamos también la bendición y el acompañamiento de María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, la siempre Virgen María, y de San José. Que así sea para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El profeta Isaías, en el capítulo número 1 del versículo 10, y luego nos vamos a saltar al 16 al 20. Y dice la palabra de Dios: escuchen la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano y protejan a la viuda. Entonces vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como el más rojo vivo, se volverán blancos como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, se quedarán como lana. Si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Fíjese, mi querido hermano y hermana, que el profeta Isaías empieza su ministerio profético de esta manera. Sin duda había una gran fiesta, había una gran celebración enfrente del templo, en la plaza, y en ese momento él se presenta. Y mire cómo los llama a los sacerdotes, a los príncipes que estaban ahí. Se les decía a los principales religiosos, les dice: óiganme bien, príncipes de Sodoma, y escuchen la enseñanza, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra, los pueblos aquellos que había destruido el Señor en el libro del Génesis, ya no existían, pero se sabía la historia, se conocía, y a ellos los nombra precisamente que están actuando de la misma manera. Y luego les dice: lávense, purifíquense, aparten de mí sus malas acciones. Es decir, los llama pecadores. Y les dice el Señor que les dice de parte del Señor que dejen de oprimir, fíjese, al huérfano y a la viuda, dos de los más humildes y los más protegidos por el Señor desde la ley del Deuteronomio. A ellos eran los que oprimían, y dice: busquen el derecho de los que están oprimidos, socorran al oprimido. ¿Oprimido por quién? Por ellos mismos, por el mismo pueblo. Y dice: vénganse, pongámonos a cuentas, dice Dios. Laven sus delitos, preséntenme sus pecados, y aunque sean los peores de los pecados, yo los perdonaré. Pero si saben obedecer, es decir, todo lo que estaban haciendo y viviendo estaba mal. Les está previniendo, porque ya el pueblo asirio empezaba a invadir todo el Medio Oriente.
Y ellos se sentían muy seguros y no se volvían a Dios ante esa amenaza. No querían cambiar, no querían entrar en una penitencia, no querían entrar en ellos mismos, querían seguir obrando y actuando de la misma manera. Y les advierte el profeta: arrepiéntanse, porque todo esto va de mal en peor. Y esta es palabra de Dios. Y fíjese, mi hermano, que nosotros vemos muy mal el mundo de este día, cada día. Nosotros no debemos de conformarnos con juzgar y mirar y decir, ay, el mal, el mundo, sino nosotros cambiar dentro de nosotros mismos para poder empezar a cambiar el mundo, para poder incidir con nuestra manera, con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Y en el capítulo 23 de San Mateo, en el Evangelio, la palabra de Dios dice, todo el capítulo 23 es un examen, un juicio muy directo, unas palabras muy duras para los escribas y los fariseos. Y dice así: entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque ellos dicen y no hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a moverlos con un dedo. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente. Llevan cintas anchas y flecos llamativos en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que los saluden la gente por la calle y que los llamen maestros. Ustedes no se hagan llamar maestro, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. En la tierra a nadie llamen padre, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe, que es el Mesías. El mayor de ustedes que se haga servidor de los demás. Quien se alaba será humillado. Quien se humilla será alabado. Palabra de Dios. Fíjese que el Señor Jesús está diciéndoles, se habló hace poco de la celebración de San Pedro, de la cátedra de San Pedro, es decir, la silla, la cátedra donde él se sentaba a enseñar. Ahora dice que los fariseos y los letrados se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, se sentaban, había un tribunal donde se sentaban a dictar sentencias, a revisar leyes, pleitos, y también a enseñar escritura. Y dice, fíjese que la crítica no es contra la ley. Jesús no critica la ley de Dios, lo que critica es la práctica. Dice, ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen, porque ellos decían, pero no cumplían. Y esto es tremendo, esto es burlarse de Dios, mi querido hermano, no es burlarse de la gente sencilla. Esto es un pecado grave, porque es un testimonio falso. Esto es una hipocresía. Y esto es a lo que el Señor reprende. Les gusta exhibirse, dice, con cintas anchas y flecos llamativos. El que conocía la ley, y por mandato del Señor también, desde el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, cuando se les da el Shema, la Shema del judío, del hebreo, el mandato que por ley lo tienen que rezar 3 veces al día. Dice, pónganlo en las jambas de sus puertas, escríbanlos, átenlos en la frente. Los religiosos muy ortodoxos y muy entregados hasta la fecha de hoy se atan unos cuadritos, unas cajitas en la frente en donde va la ley del Señor. Otros se los atan en la mano,
en los brazos y con eso van y trabajan, van bajo la camisa, no las van exhibiendo. También hay filacterias, son unas bandas, no como bufandas, pero en donde escriben las leyes para irlas practicando, para irlas rezando, para irlas recordando, para llevarlas ahí. Pero dice, por eso la ley es buena, no está en contra de la ley del Señor, sino de la práctica. Es en contra de la práctica. Era un yugo que imponían a las gentes. En los mismos apóstoles, San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 10, él es bien claro cuando dice, miren, estaban discutiendo sobre la circuncisión que había que imponerla a los gentiles. Y cuando dice, él mismo dice, miren, ni nosotros podíamos cargar el yugo que nos imponían. ¿Qué les vamos a estar imponiendo más cosas a estas gentes? Cuando es solo necesario creer y confesar y aceptar al Señor como Señor y Mesías y bautizarse, arrepentirse, cambiar de vida. Entonces, ellos ya lo sentían como un yugo pesado, ya era una carga que se tenía. Y lo de las filacterias, los flecos, mire, hay comentaristas que aseguran que Jesús llevaba ese manto también. Era el efod, dice, porque era, recuérdese, bueno, esto está en el libro de los Números, en el capítulo 15, del versículo 38 en adelante, 37 en adelante. Una instrucción que les da Moisés y les dice que pongan flecos en sus capas, en sus efods, en sus mantos, para que les recuerde, y píntenlos de color morado, dice, para que les recuerde las leyes. Y en su pensamiento esté siempre la ley del Señor. Los comentaristas, les decía, creen que en el pasaje de San Mateo capítulo 9 versículo 20, el Señor Jesús llevaba sus borlas en su capa, que tocó a aquella mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre, que fue sanada precisamente por tocar la capa del Señor. Pero mi querido hermano, nosotros no actuemos como letrados y fariseos que conocemos la ley, que leemos la lectura, que vamos a lo mejor a la Eucaristía, asistimos a la misa, pero no cumplimos, no vivimos, no hacemos lo que decimos. Que revisemos durante este tiempo de Cuaresma y que cambiemos y que seamos fieles a la ley y a la enseñanza del Señor, pero también que nuestra práctica vaya de acuerdo, que nuestro testimonio sea fiel de lo que hablamos, lo que vivimos y lo que hacemos. Con la fuerza del poder del Espíritu Santo, así lo vamos a lograr. Y como todos los días, confíenos sus necesidades a esta comunidad Sal de la Tierra, que nosotros vamos a interceder porque la obtenga conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga y la bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.